¿Por qué David le ganó a Goliat? Yo pensaba que era porque David era un experto en lanzar piedras o porque algo le pasó a Goliat. Y he aprendido en la vida la verdadera lección de la historia de David y Goliat. David le ganó porque tenía convicción, porque iba a defender su familia, su pueblo, su futuro, su vida. En cambio, para Goliat era una batalla más, había ganado tantas, entonces era una más que tenía que enfrentar. Y bueno, con ese hondazo que le tira con convicción, no lo mata. Lo hace caer y con su propia espada le corta su cabeza. Bueno, para mí creo que el factor más importante para el éxito está relacionado con ese aspecto, la convicción. Si uno tiene convicción, puede ganar y puede lograr cosas tan increíbles como que el pequeño David le ganó al gigante Goliat. Podemos ver ejemplos actuales. Ustedes saben que Rusia tiene una economía que es 30 veces más grande que la de Ucrania. Rusia tiene 100 millones de habitantes más que Ucrania. Ucrania tiene 43 millones y Rusia 140. En fin, el territorio de Ucrania es muy pequeño, es como el departamento de Santa Cruz, y Rusia es el país más grande del mundo, que tiene más extensión. Pero Putin pensaba que iba a ganar en un mes, en 2 meses, ¿no es verdad? Y está 2 años y ha sorprendido al mundo Ucrania en hacerle frente a Rusia, y Rusia no le puede ganar. Y lo hace tambalear a Putin. ¿Por qué? Porque los ucranianos están peleando por su territorio, por su casa, por su vida, por todo lo que tienen. En cambio, para los rusos es una batalla más. Bueno, yo quiero contarles cómo recibí la inspiración en mi vida de lo que es la convicción. Y esa inspiración yo la he recibido de mi padre. Mi padre era el hijo mayor de una familia de clase media. Su padre, mi abuelo, era un abogado de Sucre. Vivían en la ciudad de Oruro. Y bueno, cuando se declara la guerra del Chaco en los años 30, 32, bueno, mi abuelo se alista, va a la guerra del Chaco. Y bueno, todos sabemos la historia, lo complicado que fue esa guerra. Mi abuelo, el año 35, cuando termina la guerra, vuelve vivo, pero muy, muy enfermo. Y resulta que después de unas semanas de volver, fallece. Mi papá tenía 14 años. 14 años estudiaba en el Colegio Bolívar de Oruro y bueno, tiene que dejar el colegio para ayudar a su madre. Y empieza a buscar un trabajo. ¿Qué trabajo podía conseguir un joven de 14 años que ni siquiera era bachiller el año 35 en Oruro? Busca, y el único trabajo que encuentra es de boletero de un cine en la ciudad de Oruro, un cine que todavía hay en la Plaza 10 de Febrero, el cine Palais Concert. Bueno, mi padre entra y era la persona que recibía los boletos de la gente que iba al cine. Y trabajó muchos años ahí, trabajó 7, 8 años de boletero. Pero claro, él tenía unas ganas de mejorar, de progresar, de tener éxito, y le había tocado en la vida que ni siquiera pudo terminar el colegio por la muerte de su padre. Entonces dice que el año 43 se entera de que en una empresa muy importante, tal vez la más importante de Bolivia en ese momento, estaban buscando al ayudante del ayudante de contabilidad. En los años 40 mi padre me decía, por suerte no había ninguna clase de calculadora, y necesitaban una persona que sepa sumar y que todos los días suben con sus lapicitos el libro mayor, el libro de ventas. Y mi padre era muy hábil, bueno con las matemáticas. Yo digo, en la onda de mi padre eran las matemáticas, la aritmética. Va, toma examen, lo reciben en esa empresa y tenía tal convicción,
tal deseo ganar mi padre, que después de 20 años se convierte en el gerente general de la empresa en Oruro. Él entró a trabajar del último empleado en Oruro, a los 20 años se convierte en el gerente general, no se queda ahí, sigue avanzando. En esa época Oruro era la ciudad más importante después de La Paz por la minería, y como lo hace muy bien, lo traen a La Paz y lo nombran gerente nacional financiero de ese grupo económico. Y mi padre compensaba su falta de formación universitaria con sus números, con su memoria. Él me contaba y me decía, era un conglomerado económico con 6 empresas y se hacía un presupuesto consolidado. Mi padre tenía en su cabeza el presupuesto con todas las cifras. Y dice que en la empresa ya habían algunos jóvenes que habían estudiado, había un gerente que había estudiado en MIT, otro en alguna otra universidad muy buena de Estados Unidos. Presentaban sus presupuestos y mi padre miraba y decía, perdón, eso no está bien. ¿Cómo que no va a estar bien? ¿Por qué? Revisaban y efectivamente el presupuesto no estaba bien. Y bueno, mi padre sigue trabajando, sigue creciendo, y resulta que en los años, fines de los años 60, el gobierno de Velasco Alvarado nacionaliza las empresas en el Perú. Lo mismo pasa con Allende en Chile, y esta empresa, que era de unos americanos, les comunica y les dice, nos vamos a ir de Sudamérica y vamos a vender en Bolivia. Se reúnen los ejecutivos y preocupados para ver qué iban a hacer. Y mi padre viene con la idea y les dice, compremos nosotros. Y le dicen, caramba, Samuel, vos no tienes ni casa, vives en un lugar alquilado, ¿cómo vas a querer comprar la empresa? Y mi padre les dice, pues, a ver, un momentito, no tendremos dinero, no tenemos cash, pero tenemos un nombre. Vamos al Citibank y le preguntamos si nos presta dinero. Fueron al banco, explicaron el proyecto, estaban convencidos que si tenían para pagar el down payment, iban a generar utilidades de la empresa y lograr pagar la deuda. El Citibank les presta. Mi padre entra como dueño de la empresa con un 22%. Viene la década de los años 70, gran crecimiento, crece mucho la empresa, y al final de la década de los 70 había disparidades. Mi padre y yo y un señor Villegas, que ya eran mayores, eran más conservadores, no querían crecer, y los jóvenes que habían estudiado en MIT y demás querían seguir creciendo, ya tenían banco, tenían varias otras empresas en Santa Cruz, en La Paz, y deciden dividirse. Y empiezan a discutir, y mi padre hace el razonamiento de decir, pucha, yo no sabía inglés mi padre, no tenía relación con los proveedores en el mundo, y dice, yo prefiero la fábrica de cemento, porque la fábrica de cemento tiene fierros, tiene activos. Y bueno, negocian, y después nos enteramos, mi padre, con este señor Villegas, se queda con la fábrica de cemento y una empresa pequeñita, y nos enteramos que los otros, los más jóvenes, habían festejado y habían dicho, les hemos tomado el pelo a Samuel y Hugo porque les hemos dado la fábrica de cemento que no sirve para nada y nos hemos quedado con el banco, con esto, con el otro, y nos ha ido muy bien. Bueno, pasó el tiempo, la fábrica de cemento la hemos vendido en algún momento. El 50% que logramos tener, sus acciones, en $300 millones. Y las otras empresas cerraron, fracasaron, ya no existen. Y al que le tomaron el pelo, creo que se eligió muy bien. Por eso para mí, mi padre ha sido un modelo de cómo un joven que no era ni bachiller entra a trabajar en una empresa, en 20 años se vuelve dueño, se vuelve gerente, en 30 se vuelve dueño de la empresa. Para mí esa ha sido una gran
inspiración, y para mí mi padre era un David frente al mundo empresarial que era el Goliat. En mi vida empresarial, en mi vida de trabajo, he hecho algunas cosas que creo que se puede comparar como la lógica de David y Goliat. ¿Y por qué? Porque tenía convicción. Muy rápidamente les cuento, nosotros éramos socios de una empresa mexicana muy grande y teníamos un acuerdo de accionistas que cuando ellos se vayan, teníamos la primera opción. Y bueno, estaban apurados, no sé qué, deciden vender a una empresa peruana. Y nuestro contrato decía que si había disparidad, si había problema, arbitraje. Vamos a un arbitraje. Vamos a ese arbitraje, largo proceso en Nueva York, ganamos el arbitraje. El arbitraje dice, sí, actuaron con mala fe, tienen que pagar los daños. Y tienen que pagar $36 millones. Bueno, los amigos mexicanos no aceptan el fallo, vienen aquí a Bolivia, se contratan un estudio de abogados que tenía muy buena relación con el anterior gobierno y logran anular el arbitraje. Imagínense la justicia boliviana anulando un arbitraje que se hace justo para evitar la justicia. Bueno, todos estaban decepcionados y me dicen, tienes que aceptar, nos han ganado. Y yo digo, no. Vayamos a la justicia norteamericana. Arbitraje en Estados Unidos, contrato en Estados Unidos, vayamos. Mis abogados dicen, está loco el Samuel, pero consultemos a los abogados americanos. Consultan y los abogados americanos dicen, posible, pero solamente ha habido un caso en Estados Unidos que han aceptado la jurisdicción, que una empresa boliviana contra una empresa mexicana en Estados Unidos. Bueno, hemos ido al litigio, hemos peleado porque había convicción, hemos tardado 11 años en esa pelea, hemos ganado en primera instancia, en segunda instancia, hemos ido hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y el año pasado nos han pagado decenas de millones de dólares porque la justicia ha confirmado que habíamos ganado. Obviamente, para una empresa es muy interesante recibir una gran cantidad de dinero que te resarce, pero lo más importante es que hemos demostrado que una empresa pequeña frente a una multinacional de billones de dólares, si no cumple la multinacional, se le puede hacer pagar. Y una empresa de Bolivia, país pequeño, de un país muy grande, puede hacer cumplir. Entonces, eso se ha logrado gracias a que yo tenía la convicción de que teníamos la razón y no nos dejamos derrotar en ningún momento. Para ir terminando, yo quiero decirles a los jóvenes que van a terminar de estudiar en algún momento y van a enfrentar una situación compleja, difícil. Estamos entrando a una crisis económica, van a despedir gente de las empresas, se va a complicar la situación. Y bueno, los que terminen de estudiar, cuando salgan, si quieren conseguir un empleo, les van a decir qué experiencia tienen. Pero bueno, yo creo que con la capacitación que tienen, yo me he capacitado aquí en la Católica, ustedes tienen la creatividad, tienen la imaginación para hacer emprendimientos. Y su onda para ganarle al Goliat es el emprendimiento. Entonces, no hay que desanimarse y no solamente los que estudien economía, administración, los que estudien derecho, pueden hacer emprendimientos, dedicarse a hacer arbitrajes, hacer cosas digitales con el tema legal, o los que estudian medicina, hacer clínicas, hacer cosas nuevas. Todos pueden ser emprendedores y con el arma del emprendimiento vamos a poder derrotar a un Estado que no tiene futuro, que sus empresas públicas pierden y pierden, y estamos yendo hacia un país de emprendedores. Entonces, esa es mi recomendación a los jóvenes. Con su onda que es el emprendimiento, van a poder derrotar
a todos los obstáculos que van a tener. Y pierdan cuidado que van a haber muchos obstáculos. No se rindan en ningún momento, porque van a salir adelante, y esa crisis económica seguramente también la vamos a vencer. El país se va a dar cuenta que el camino que hemos seguido en los últimos 18 años no es el adecuado, y tendremos una nueva economía donde el emprendedor sea realmente el eje central del desarrollo económico en nuestro país. Entonces yo soy optimista de que eso va a pasar. Yo lo he experimentado a lo largo de mi vida, y estoy seguro de que ustedes también lo van a poder hacer, y no me va a extrañar de que de aquí a algunos años, con algunas canas más, voy a venirlos a escuchar a ustedes que van a contar sus experiencias exitosas. Soy Samuel Doria Medina y no me rindo nunca. Gracias.